Esto es el laberinto de Minotauro VK. Es lunes, toca hablar de historia. Y hoy vamos a hablar de iglesia, patrimonio, porque ha surgido una polémica últimamente por el tema. Porque todo esto os voy a sacar del contexto porque si no, no lo entendéis. Hay algo que es súper conocido, es el Corpus Christi, y esta fiesta en Toledo es una fiesta súper hiper conocida. Pues, entre otras cosas, que se hace una procesión del Corpus Christi en Toledo, pues entre otras cosas se sacan tapices, algunos de época que son de patrimonio histórico, de época de Edad Media, Edad más moderna. Pues estos tapices se sacan en torno a la Catedral de Toledo para un poquito decorar y tal. Entonces, ha habido polémica porque justo cuando, y pasó hace unos años, justo cuando estaba la procesión y todo lo del Corpus Christi, empezaba a llover, han tenido que sacar rápido esos tapices, se mojan algo. Entonces ha habido el debate de cómo trata la iglesia en España, principalmente, porque aquí sabéis que trata toda la historia del tema de España, cómo trata el patrimonio histórico la iglesia. Porque claro, ya con estos tapices ha habido polémica, porque ha habido gente, que ha dicho, claro, es que esos tapices se idearon para sacarlos a este tipo de procesiones a la calle y tal. A ver, una cosa es que se ideen para eso y otra cosa es que 500 años después estén aguantando ahí y encima en condiciones meteorológicas bastante fuertes. A ver, que sí, que es una vez al año, pero una lluvia, y encima era una lluvia fuerte, un tapiz con las condiciones que tiene y tal, es bastante fuerte. Entonces, a veces lo que hay que preservar es el patrimonio histórico. Y bueno, os voy a hablar de la iglesia y el patrimonio histórico en España, porque claro, ¿cómo se gestiona el patrimonio histórico en España? Porque este patrimonio histórico, ¿qué incluye? Pues incluye edificios religiosos. Edificios religiosos como por ejemplo catedrales como por ejemplo la Catedral de Córdoba, Catedral de León, un montón de catedrales, iglesias que todos visitamos de manera histórica o turística, que también tienen muchos ingresos, también eso hay que tenerlo en cuenta, pero es algo religioso. Entonces, por un lado, es patrimonio histórico está en el poder de la iglesia, pero la iglesia tiene de mantener todos estos edificios y todo este patrimonio que hay dentro. Entonces tiene como el deber. También, aunque sea patrimonio histórico, todo eso que está dentro de las catedrales y tal, de uso litúrgico y demás, tiene la finalidad de que eso para el uso litúrgico. Por eso a veces hay ese debate entre patrimonio histórico o, por ejemplo, yo me acuerdo hace poco en las procesiones en Madrid, bueno, hace ya un tiempo, pero hace unos meses, pero en las procesiones en Madrid había el debate, por ejemplo, en el Jesús de Medinaceli y otros pasos, porque había una lluvia bastante grande, si lo sacaban o no. Y claro, hubo por ejemplo, hermandades que no sacaron su santo, su Cristo o su Virgen, porque en algunos al final no llovió, pero es que ese es el riesgo de este patrimonio histórico. Estamos hablando en algunos casos de tallas del siglo XVI, siglo XVII, incluso siglo XIX, tallas con bastante años, hechas por artistas algunos son obras que para estar en un museo de escultura, de arte, tipo el Museo del Prado, o sea, son obras de arte sacro bastante valioso en todos los aspectos, valioso en todos los aspectos. Entonces, el riesgo que corres en esos momentos, entonces, había mucha gente que se quejaba cuando a veces no salía una procesión y se quedaba y al final hacía buen tiempo, pero ¿qué pasaba con otras? Yo recuerdo que pasó con una que tuvieron que ir corriendo de un lado a otro y les cayó la lluvia encima, pusieron un plástico, pero tampoco les hablaba mucho, tallas de una virgen del siglo XVII, por el riesgo de querer correr. Entonces, claro, cuando juegas con el patrimonio de otros y tal, aunque seas de la hermandad, eso es un patrimonio religioso de la iglesia, de la catedral y luego de todos, porque no deja de ser patrimonio histórico. El patrimonio religioso es patrimonio histórico. Y también esta labor que ha tenido a lo largo de los siglos, porque muchas veces nos quejamos. Yo he visto a gente que se queja es que por entrar a una catedral, por una iglesia, a veces la gente se contradice consigo mismo, porque se queja de que no es creyente, de que tal, de que te hacen pagar por una entrada, pero dicen que si para ser un sitio para rezar, que ¿por qué te cobran entrar? Y dices, pero si tú se supone que no crees, ¿no? No, pero tendría derecho a entrar, porque esto es un sitio tal. Vale, pero hay que mantener un mantenimiento de las instalaciones, de todo.
y parece que porque un sitio sea religioso, sea una catedral o sea todo eso, a veces, por ejemplo, no nos duelen pagar 10 euros al Thyssen, al Museo del Prado, a otros museos, no, incluso muchas otras cosas que para mí tiene mucho, en tomarnos unas copas o irnos a comer nos gastamos fácil 30-40 euros. Pues eso no nos duele casi nunca, pero siempre la cultura y siempre todo eso, y cuando ya la cultura es una catedral, es una iglesia y tal, yo he pagado en iglesias pequeñitas en Zaragoza una visita guiada por unos estudiantes de arte. La iglesia de Santiago pagué 6 euros y no me parece caro porque todo lo que me enseñaron, todas las tallas, todo el arte que hay escultórico, pues merece mucho la pena. A ver, que también a veces debería ser más gratuito o tal, pero también os digo, los museos, os voy a decir un secreto a todos. Los museos nunca son gratuitos. Cuando no los pagamos por un lado, los pagamos por otro. O sea, cuando un museo, por ejemplo, el Museo de León que yo he ido y era 1 euro, costaba la entrada o dos, eso es porque lo que costaría por un lado otros 6 euros o 10 estaba subvencionado, está pagado por otro lado. Entonces, no nos hagamos trampas al solitario y decía, es gratuito. No, es gratuito. Se está pagando con impuestos públicos. Entonces, tampoco nos hagamos trampas. De una manera u otra, se paga. Cuando muchas veces unos museos no pagas entradas más altas porque no tienes esos impuestos que entran esos ingresos. Pero en ese tema siempre hay polémica. Pero bueno. Por ejemplo, se dice a veces la iglesia tal, pero gracias a la iglesia, el arte, todo el arte que ha generado, todo el patrimonio histórico, edificios históricos y su conservación, pero aquí, ojo, que aquí como casi siempre yo hago en el podcast, voy a daros el palo y la zanahoria, porque, a ver, la iglesia gracias a ella, sus museos, los archivos, tiene archivos muy buenos, muy bien conservados, tiene también historiadores, gente, los propios sacerdotes y gente que se encarga en las distintas parroquias, monasterios, catedrales y distintos sitios de mantener ese patrimonio histórico, esos archivos, esos cuadros, esa arquitectura, eso todo, ese mantenimiento que tiene. Y aquí voy a ir un poco con el palo, porque muchas veces, como he dicho, la entrada, por ejemplo, de muchos museos y de muchas catedrales hace para que sea conservación, pero muchas veces hay mucho patrimonio de la historia de la iglesia y patrimonio histórico. Porque muchas veces van unidos esos dos conceptos, pero a veces la iglesia, porque yo he visto en muchos pueblos y en muchos sitios, no, tal pueblo hace una colecta porque su iglesia románica o tal está que se cae y tal. Y yo ahí digo, ¿dónde está la iglesia? Porque eso es patrimonio suyo también, es parte de su historia y es suyo muchas veces. O sea, ellos son los titulares de esa propiedad. Entonces muchas veces te llevas la mano a la cabeza cuando hay que hacer colectas, hay que pedir ayuda a ayuntamientos, a muchos sitios, que está bien que se colabore, o sea, que no... pero para las buenas, para cuando los catedrales y otros edificios tienen ahí las ganancias y todo, y cuando necesitan esos fondos, sitios que están el patrimonio histórico que se cae a trozos, ya digo literal, porque yo he visto cada iglesia y cada sitio que madre mía que está en ruinas. Entonces hay mucho, creo que la iglesia ahí debería que estar muchas veces también para mantener ese patrimonio histórico. A veces se lavan las manos, pues yo os he traído algún caso en el podcast y tal, y hay algunos casos que dicen, madre mía, el mantenimiento, todo, tiene que tener un cuidado. A veces se lavan las manos porque, ¿qué dicen? Que esto es patrimonio histórico y por lo tanto también es responsabilidad del Estado, de la comunidad autónoma, del ayuntamiento. Y tienen razón, pero también es tuyo. O sea, tú no puedes lavarte la mano diciendo que como la responsabilidad es también de otro, tú no haces nada. O sea, si tienes un coche a medias, no puede ser que la otra persona le eche combustible, lo mantenga, lo limpie y tal, pero tú no hagas nada. Entonces, si la otra persona, si lo tenéis entre dos y uno no hace absolutamente nada, como el otro tampoco lo haga, pues el coche se lo va a comer la chatarra, la suciedad, no va a funcionar, no va a tener sus inspecciones y la ITV y eso va a pasar. Y eso pasa con el patrimonio histórico, que muchas veces el ayuntamiento o los gobiernos o los distintos sitios no tienen un mantenimiento al distinto patrimonio histórico de la iglesia y la iglesia tampoco. Entonces, muchas veces, pues eso ha pasado. Y ya digo, todo el patrimonio histórico, que aquí tengo un debate también intenso sobre el tema del patrimonio histórico y artístico en la iglesia, porque si os fijáis, por ejemplo, en muchos museos, aquí ya no tengo en cuenta los museos de catedrales e iglesias. Museos, por ejemplo, Museo del Prado, hay muchos
retablos, cuadros, mucho esculturas, que todo eso es que no sé, estoy siendo exagerado, es que en el Museo del Prado hay techos enteros y paredes y retablos enteros gigantescos que estaban en iglesias. Y esto lo he visto mucho más de museos. Por ejemplo, hay un museo en Burgos que es el Museo del Retablo, que hay un montón de retablos de este y de esto que está como en los altares, con muy elaborados, muy bonitos, pues todo esto, que tiene una artesanía espectacular, todo esto, pues claro, para llevarlo a este museo se lo llevan de muchas iglesias. A ver, en algunos casos sé de buena tinta que es la mejor opción, porque como os he dicho antes, hay iglesias que se caen a trozos. Es que, por ejemplo, el monasterio de Piedra, no sé si alguno habéis estado, es un sitio natural y también un sitio histórico, pues hay una parte que madre mía cómo está, o sea, la parte que visitas el edificio y tal, ahora lo están restaurando poco a poco, pero es que eso no ha tenido mantenimiento ninguno. Imaginaos que ahí hubiesen estado las obras de arte, los cuadros, los retablos, hubiese estado todo ahí en ese sitio. Entonces, claro, se hubiese ido todo ese patrimonio histórico a tomar por saco, por hablar mal y pronto. Entonces, por eso muchas veces la alternativa es llevarlo a museos, a otros sitios. Pero ¿qué pasa? Que casi siempre eso que hace que si tú te llevas todo eso a museos, ese sitio original diga, uy, si ya tenía pinturas, esculturas y tal, si se ha llevado lo principal, ¿para qué no vamos a hacer un mantenimiento y una restauración de este patrimonio histórico, de esta iglesia, de esta parroquia, de este monasterio o de todo ello? Entonces eso contribuye muchas veces. Claro, yo lo que digo, yo creo que en muchos cuadros que están en muchos museos y muchas culturas y tal, si estuvieran en las propias iglesias, porque yo he visitado muchas iglesias en Palencia, en Burgos y tal, que tienen mucho patrimonio histórico, por dentro y por fuera, pues claro, si eso lo vacías y lo dejas totalmente sin nada, pues no incentivas que vaya la gente. Y es que yo, como yo suelo decir, el mantenimiento del patrimonio histórico es una pescadilla que se muerde la cola, porque que ese patrimonio esté bien conservado, que esté en buen estado y todo, te hace que tenga turistas. Esos turistas y esa gente que va también a ver el monasterio y tal, generalmente te generan ingresos. Esos ingresos te hacen que puedas contratar a restauradores, a historiadores, a gente de limpieza, de mantenimiento, que pueda conservar todo eso mejor. Entonces, si no tenemos ingresos, no podemos mantenerlo. Si no podemos mantenerlo, no vienen los turistas. Entonces, claro, muchas veces como hay que vender, porque no nos hagamos los tontos, pero a muchos políticos hay que venderle, la única manera de venderle este tipo de ideas y el patrimonio histórico es que es una fuente de ingresos. Porque si se lo vendes como es algo cultural, histórico, no nos hagamos los ingenios y muchos pasan. Te dicen que sí por un lado, pero cuando es la hora de poner fondos y de poner dinero para que eso funcione mejor, o poner medios. Porque claro, no, dinero no, pues vale, mándame un arqueólogo, mándame medios, excavadores, o mándame algo que sea lo necesario. No, mejor que se caiga a trozos, porque así pasa. Pero bueno. Os quería traer eso, la relación entre la Iglesia Católica y el patrimonio histórico, porque es bastante fuerte. Yo bajo muchas iglesias católicas hay yacimientos, o sea, no estoy hablando de restos, yacimientos romanos, prehistóricos, de edad antigua, árabes, porque claro, se solía construir sobre estos sitios, entonces uno sobre otro, entonces. Claro, también muchas veces la Iglesia Católica a veces pone peros para ciertas excavaciones y tal, porque como está dentro de sus territorios y tal, pero también debería de incentivar, porque es positivo, saber que hay una iglesia o una catedral y al lado hay un yacimiento y tal, y que se pueda visitar y tal, te va a incentivar que tú visites. Claro, los turistas a veces yo digo que son muy vagos, porque quieren visitar, si la catedral tiene un museo, tiene una torre, tiene un yacimiento, tiene un montón de cosas para visitar, pues mejor. Pero si tiene menos, pues a lo mejor te incentiva más visitar a un sitio que tenga más cosas. Así que bueno. Intentemos mantener nuestro patrimonio histórico lo mejor posible y nos vemos en siguientes podcasts y adiós.